El Ministerio de la Agricultura, en cooperación con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola de las Naciones Unidas, desarrolla una cartera de 3 proyectos en el centro y oriente del país, para lo cual se creó la Oficina de Coordinación de Proyectos, que tiene como misión planificar, organizar y dirigir las operaciones relacionadas con ellos que se estén ejecutando con financiamiento gestionado por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola de las Naciones Unidas. Estos abarcan 6 cadenas productivas de importancia estratégica para la seguridad alimentaria, la sustitución de importaciones y el impulso a las exportaciones. Es una cartera amplia, sólida, son 3 programas, Prodecor de granos básicos, Prodegan en ganadería y Prodecafé, que está empezando en la cadena de café y cacao, con un presupuesto importante. Son casi 160 millones de dólares de inversión, no solo de FIDA, sino de otros socios financieros internacionales, como la cooperación española, francesa, aportes de Alemania, del programa también LIFE de la Unión Europea, contrapartida nacional, en fin. Hay un conjunto de socios internacionales muy comprometidos con el desarrollo rural de Cuba. Para potenciar los cultivos del frijol y el maíz, se creó el Proyecto de Desarrollo Cooperativo en la región oriental de Cuba, Prodecor. Para la leche y carne de bovinos, el Proyecto de Desarrollo Cooperativo Ganadero en la región centro-oriental, Prodegan. Y para la producción de café y cacao, el Proyecto de Desarrollo Cooperativo Agroforestal, Prodecafé. Estoy participando desde el año 2014, que es cuando iniciamos propiamente el trabajo con Cuba, y decirles que ha sido una experiencia muy satisfactoria en términos de el aprendizaje que se ha tenido desde el inicio, y en ese sentido decirles que ha sido muy interesante, muy relevante la experiencia de cooperativas prestadoras de servicios. Esto es importante subrayarlo porque son las propias cooperativas las que ahora, beneficiarias de los proyectos FIDA, las que ahora están en posibilidad de prestar servicios a cooperativas en su radio de acción, desarrollando mejores prácticas en la preparación de la tierra, con beneficios en la humanización del trabajo y en redituando mayor productividad y rendimiento en toda la línea. Con la ejecución de estos 3 proyectos se apoyan un total de 562 cooperativas en sus 3 formas organizativas: cooperativas de créditos y servicios, cooperativa de producción agropecuaria y unidades básicas de producción cooperativas. Además, 122 entidades prestadoras de servicio que contribuyen con insumos y servicios claves para la producción. El alcance en cobertura de beneficiarios de estos proyectos es de 42.000 productores y 120.000 miembros de familias vinculados. Prodecor comprende 4 de las provincias orientales: Las Tunas, Holguín, Granma y Santiago de Cuba. Como elemento de gran importancia para las 157 cooperativas beneficiadas están los resultados derivados de la entrada de las nuevas tecnologías en mecanización, y se aumentan a 6.200 hectáreas bajo riego. Estos beneficios impactan no solo en los cultivos originales como frijol y maíz,
sino también en otros cultivos como hortalizas y viandas, claves para la seguridad alimentaria a nivel local y para contribuir al balance nacional. Se incrementaron de manera significativa las áreas destinadas a los cultivos, así como los asociados a las cooperativas, incluyendo mujeres y jóvenes. Dentro de los objetivos del proyecto está elevar las producciones y los rendimientos que a la vez contribuyen al mejoramiento de las condiciones de trabajo y de vida de los productores y sus familias. El proyecto fortaleció además a 61 entidades estatales y no estatales que le brindan servicio a los productores y a las cooperativas. Dentro de ellas se encuentran los centros reproductores de entomófagos y entomopatógenos para producir los medios de control biológico de plagas y enfermedades. Los laboratorios de suelo y sanidad vegetal fueron habilitados con recursos del proyecto, significando un aporte relevante para la sostenibilidad de la producción y la correcta definición de nutrientes requeridos a nivel de finca. Se incluyeron además las empresas de semillas que contribuyeron al mejoramiento de la calidad de las mismas. Un elemento importante también en el diseño de los proyectos ha sido la visión integral. Esto es que estamos trabajando con una perspectiva de cadena productiva, que esto implica desde la producción en el campo hasta la transformación en plantas de secado y beneficio, en el caso de Prodecor. Con este proyecto se logra cerrar el ciclo productivo del frijol y el maíz con la puesta en marcha de 4 plantas de secado y beneficio de granos, con un potencial instalado para procesar 60 toneladas por día para las tunas Holguín y Granma y 120 para Santiago de Cuba. En el caso del frijol, con una notable mejoría en su calidad, se destina a la canasta básica de la población. Con la apertura de estas plantas, se abrieron más de 300 nuevos puestos de trabajo. Se implementó el modelo de cooperativas prestadoras de servicios con el objetivo de acercar más y hacer más ágiles determinados servicios a los asociados de dichas cooperativas y de otras circundantes a la misma. Un elemento clave para la ejecución del proyecto ha sido la alianza estratégica con el Banco de Crédito y Comercio, facilitando el acceso al financiamiento con la apertura de oficinas en zonas cercanas a los polos productivos. También está la vinculación con la Universidad de Granma, la Unidad de Extensionismo, Investigación y Capacitación de Holguín y diversos institutos y centros de investigación para el desarrollo de capacidades y para la innovación tecnológica, lo cual ha permitido capacitar a más de 18,000 personas, entre los que se encuentran productores, asociados, técnicos y directivos. Prodecor nos supo beneficiar con todo. Es como que es un proyecto tan amplio y tan completo que pensó en todo. Yo antes, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, no tenía dónde almacenar las cosechas. Ya al elevarse las producciones tuve que hacer un almacén, que es el que ustedes están viendo en este momento, para las post cosechas, para tiempo de lluvia, para secado de grano, la conservación de los mismos. Y ¿cómo se llama? He obtenido un gran beneficio con eso. El proyecto como tal nos va a generar enseñanza, nos va a generar adquisición de la tecnología, que si no hubiese sido por esta vía, jamás lo hubiésemos podido tener. Anteriormente, cuando éramos secanos totalmente, los rendimientos no superaban los 15, 20 quintales por hectárea de maíz en este caso, y fuimos beneficiados con el proyecto Prodecor, fuimos beneficiados con una remotorización de un tractor, con 2 sistemas de riego, y estamos trabajando aquí con el mismo sistema de riego. Nos hemos beneficiado bastante porque tenemos 30 hectáreas bajo riego y las producciones han aumentado a un % elevado, y ahora con el riego estamos llegando a 60 quintales por hectárea. Y en el caso de otro ejemplo de la calabaza misma, que tenemos unos rendimientos hasta de 500 quintales por hectárea. Y en estos momentos estamos enfrascados en la campaña de la siembra de col, que tenemos 2 hectáreas plantadas ya y tenemos 15 hectáreas de maíz sembradas también y 10 hectáreas de frijol. En estos momentos tenemos la variedad de Buenaventura,
y tenemos como 3 hectáreas del CUL 156. Entonces aquí, gracias al proyecto, hemos sido beneficiados porque ha sido algo maravilloso. Podemos sembrar, lo mismo tengo vianda, tengo yuca, hay yuca de varias variedades. Aparte del frijol también tenemos maíz. Y nos gusta sembrar de todas las cosas y esto nos sirve para que en la mesa de nosotros los cubanos pueda haber un gran número variado de diferentes cosas que son indispensables para la alimentación. Pero también en los demás proyectos está esa perspectiva. En Prodegan podemos hablar también de la vinculación con la empresa lechera, con la empresa de cárnicos, y en Prodecafé va a suceder algo similar en términos del eslabonamiento productivo. El proyecto de desarrollo cooperativo ganadero en la región central oriental, Prodegan, se desarrolla en 4 municipios de la provincia de Camagüey: Guaymaro, Sibanicú, Jimaguayú y Camagüey, en las que se abarcan 105 cooperativas y 15 entidades estatales prestadoras de servicios. Prodegan cuenta además de las fuentes de financiamiento provistas por el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola con la Agencia Francesa para el Desarrollo, el Fondo de Contravalor Franco-Cubano y los aportes del Gobierno de Cuba implementados por el Ministerio de la Agricultura. El Fondo de Contravalor Franco-Cubano es una herramienta entre el gobierno cubano y el gobierno francés que financia proyectos de suma importancia a la vez para el gobierno cubano y el gobierno francés aquí en Cuba, y con esa herramienta participamos en el financiamiento del proyecto Prodegan. Y para eso entonces fue realmente muy interesante esta visita, para realmente entender cuál era el proyecto y cuáles eran sus avances para Cuba y la producción lechera y de carne. Las cooperativas han comenzado a recibir los beneficios de las tecnologías adquiridas por el proyecto. Tal es el caso de los tractores que se utilizan en la preparación de tierras para la siembra y traslado de alimentos destinados al ganado. Se ha podido compensar la falta de alimentos durante las últimas sequías con la distribución de forrajes para las diferentes categorías vacunas. Es de destacar que gracias a los equipos de extracción de agua y los remolques con pipas provistos por el proyecto, se logró abastecer 33.000 cabezas de ganado. Estas acciones permitieron disminuir significativamente la mortalidad del rebaño ocasionada por las intensas sequías que ha atravesado el territorio en los últimos años. El proyecto fortaleció con equipos pesados de línea amarilla a la empresa de desmonte y construcción que permite el desgroce de las áreas de Marabú para convertirlas en extensiones de alimento animal, la reparación y construcción de tranques para aguas de consumo del ganado y otras labores de higienización en labores productivas y el arreglo de los caminos de las rutas lecheras, con un marcado beneficio para las comunidades cercanas a estas vías de comunicación. La importancia de este proyecto está muy alto. Hay más de 100 cooperativas que están dentro del proyecto y se puede ver que hay un cambio en la mentalidad también del campesino para ir en un desarrollo más sostenible. Son aspectos muy importantes para desarrollar el país y para ir adelante en nuevas posibilidades. Entonces, esta visita nos permite ver un poco más cómo se coordina todo y cómo están intercambios juntos en cooperación entre cooperativas y fincas. Empezamos una experiencia que la empezamos en el organopónico de la universidad, conociendo el pasto mulato que no conocía, o sea, no tenemos experiencia. El pasto mulato cuesta, o sea, tiene una semilla que se compra, que es botánica, y que es muy cara, es difícil la importación, todas las cosas que hemos visto. Y entonces en el organopónico tuvimos la experiencia de tratar de multiplicarlo de forma vegetativa. Y empezamos a aprender, o sea, nos dijeron que había que cortarla. Bueno, empezamos a pasar mucho trabajo, pero realmente a descubrir cosas nuevas con este pasto. Eso es lo que le estamos transmitiendo a ellos. Tuvimos inicialmente, dijimos, vamos a hacerlo aquí, vamos a hacer el semillero, y bueno, ya preparan la tierra, ya estamos ahí, los muchachos son de agronomía, veterinaria,
de cuarto, quinto año, pero si podemos ya extendernos ya desde aquí, o sea, que sea este el centro, ya podernos extender a más campesinos. Ya él estaba ya incluso identificado 2 campesinos más, para ya empezar, o sea, que este semillero ya sirva también para las demás personas ya. Y tenemos un área total de 67.10 hectáreas. De ellas tenemos sembradas de caña 1.5 hectáreas, una de quingras, 1.5 de plantas proteicas. Nosotros fuimos al seminario de La Habana y cuando llegamos enseguida nos pusimos en función y sembramos las plantas proteicas y es verdad que es beneficioso. Y lo demás tenemos pasto natural. Se han consolidado 10 fincas de referencia, las cuales adoptan varias tecnologías zootécnicas como la división de cuartones. Se distribuyen fuentes de agua por medio de bebederos de nivel constante en los propios cuartones. Se siembran nuevas especies forrajeras formando bancos de semillas. Se incorporan técnicas de ensilado de forrajes para ser utilizadas ante condiciones adversas y se diseñan centros de recría de novillas. Algunos ya en funcionamiento que reciben las terneras de los productores y las devuelven como novillas preñadas. Hemos logrado ordeñar casi el 50% de las vacas y tenemos que ir ahí, pero eso no lo va a la natalidad. A medida que las vacas procreen más, vamos a poder tener más animales en ordeño. Exacto. Hoy de manera integral con 20.000 vacas, más de un 60% ya de natalidad. Tenemos una parte por monta y una parte por inseminación artificial, que nos da la posibilidad de hacer sinergia entre ambos para lograr esa efectividad. Hace casi 4 años que venimos acompañando el proyecto Prodegan en Camagüey y lo que hemos encontrado es una tendencia permanente en las distintas visitas a una evolución muy positiva de la ganadería en esta provincia, donde tuvimos un hito que quiero resaltar, que es que el proyecto permitió que viajaran a mi país 5 compañeros cubanos, donde en Uruguay visitaron las cooperativas nuestras en lechería, visitaron la universidad, hablaron con profesionales especializados en producción de leche y fundamentalmente hablaron con colegas de ellos, es decir, ganaderos de pata en el suelo, como decimos allá, y vinieron con el compromiso a Cuba de sacar lo que ellos podían replicar acá según las posibilidades. Y verlo hoy en día, lo que han hecho, para mí es una satisfacción enorme. Todos los compañeros que viajaron aprovecharon sobremanera el viaje y ya están pasando a las distintas cooperativas ciertas técnicas adaptadas a la realidad cubana. En estas fincas y en otras que se han asociado a dicho movimiento, a nivel de producción supera los 6 litros de leche por vaca por día, con una entrega a la industria superior al 90% del total de la leche producida. A pesar de la intensa sequía que prevaleció en el territorio camagüeyano, la negativa influencia de la COVID-19 y el recrudecimiento del bloqueo, las 105 cooperativas vinculadas a Prodegan han entregado a la industria más de 10 millones de litros de leche por encima de la línea base. Se prevé el fortalecimiento del combinado cárnico y la empresa de productos lácteos de Camagüey como cierre del ciclo productivo de leche y carne. El proyecto ha tenido un alcance superior a lo que nosotros aspirábamos. Primero porque ha tenido un beneficio sobre las comunidades rurales. Y yo creo que al futuro va a tener un alcance superior. En final, me parece muy interesante el enfoque que está teniendo como el proyecto, también centralizándose en las cuestiones agroecológicas y de enfrentamiento frente al cambio climático. Y por eso me parece que ese proyecto está yendo bien y nos gustaría que justamente siga avanzando así y pueda tener unos impactos muy positivos para todo el mundo. Y entonces nosotros realmente queremos tener un grupo que tengamos de todo. Ellos vienen, ellos nos ayudan a sembrar, ellos siembran con nosotros, tenemos fotos ahí de que ellos vienen y yo les enseño realmente que hay que tratar la manera de sembrar su propia comida para tener, no falta en un lugar, hay un problema meteorológico, pero tenemos algo sembradito y tenemos nuestra cosecha, que eso es lo fundamental. Obviamente hay múltiples retos para el desarrollo rural en Cuba por situaciones internas y externas, pero yo creo que hay unas capacidades y unas potencialidades muy necesarias y muy creadas, muy oportunas ya en los territorios para seguir avanzando. ¡Podemos! ¡Claro que podemos, mis amores!
Los magos están aquí, son ustedes y nosotros. Porque los sueños hermosos forman un mundo feliz. Habrá panes y galletas, dulces, helados, bebidas, porque sus sueños serán la semilla que sembraremos en tierra. Podemos, claro que podemos. Los magos están aquí, son ustedes y nosotros. No más corazones rotos, no más cicatrices. Merecen y pueden ser felices, porque no es tan solo una añoranza, es un proyecto de vida, con la justa medida entre la fe y la esperanza. Lograr desde la labranza los sueños a la ternura, con la natural frescura que aporta lo que está sano. Me uno y tiendo mi mano desde el campo y la cultura. ¡Podemos! ¡Claro que podemos! ¡Los magos están aquí! ¡Son ustedes y nosotros! Recientemente comenzó a implementarse el proyecto de desarrollo cooperativo agroforestal Prodecafé en 4 provincias de la región oriental: Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo, abarcando 300 cooperativas y 46 entidades estatales prestadoras de servicios. Con Prodecafé se benefician alrededor de 17.000 productores con un área de impacto en más de 19.000 hectáreas que representan el 33,5% del área total dedicada a la producción de café en las provincias involucradas. Se espera que en el 6º año de ejecución del proyecto se hayan incrementado los rendimientos agrícolas en 0,24 toneladas por hectáreas por encima del año base. De igual forma, se prevé alcanzar una producción de 6.870 toneladas de café oro que representarán el 42,2% de la producción total estimada en el programa de desarrollo del 2018 al 2030. Este proyecto tiene como objetivo mejorar el bienestar y la seguridad alimentaria de las familias focalizadas, aumentando la producción y las ventas de los productos de las cooperativas agroforestales y reduciendo la vulnerabilidad ante los impactos climáticos y económicos. El proyecto lo que hace es apoyar desde el punto de vista financiero algunas de las acciones de ese plan. Otras acciones del plan lo va a hacer la cooperativa con créditos bancarios que va a solicitar al banco, otras fuentes de financiamiento, fuentes propias. Este proyecto, el componente productivo, no es su objetivo central, es uno de sus objetivos, porque hay como principios básicos, se persigue también con este proyecto potenciar la inclusión social y la equidad de género, el desarrollo social de las comunidades donde habitan los campesinos en la montaña. Y sabemos que es la vía que tenemos para desarrollar tanto la cooperativa como la comunidad donde está enclavada la cooperativa, que al final todos los servicios que se prestan en la comunidad son a los cooperativistas y a los hijos de la cooperativa. Es lo que necesita el campesino para que la finca siga produciendo. Porque fíjense, así sin tener ningún recurso, nosotros estamos luchando. Tenemos café, malanga, mulo, cerdo, tenemos de todo. Si nos ofrecen todas esas cosas, pues las cosas se incrementan y la vida se hace más amena. El FIDE ha tratado desde hace tiempo de visualizar una cosa, y es que el desarrollo rural no es algo que se pueda ver solamente desde el ámbito productivo. Y es, si productivamente tenemos gente muy buena, pero eso no genera inclusión y no genera una repartición equitativa, digamos, de la ganancia en todo el sentido de la palabra, estamos hablando solamente de acumulación. Y ya eso tenemos muchísimo en muchos lugares. Eso es justamente lo que nos ha pasado en muchos sectores. Entonces, el FIDE ha intentado poner un énfasis importante en el tema de inclusión de la mujer, en empoderamiento económico, también empoderamiento económico e inclusión de la juventud, porque desgraciadamente en América Latina se nos han envejecido las zonas rurales, ¿no? Y necesitamos para un recambio productivo un recambio también generacional. Y acá lo hemos visto muchísimo, yo lo he notado muchísimo, cuando vemos mujeres productoras con muchísimas capacidades que están fortaleciendo las comunidades en temas de granos básicos. Tenemos aquí mujeres que están en el ámbito de la ganadería y de una agricultura sostenible, porque hay algo que me ha llamado poderosamente la atención que no tenemos en muchas partes de América Latina, y es que Cuba tiene una infraestructura social, una organización social, ya que desde antes viene con una línea de acompañamiento comunitario
Y eso es una herramienta poderosísima, porque si tenemos el acompañamiento técnico, tenemos la mejora productiva y tenemos la capacidad de desarrollar más herramientas a nivel social, estamos ganando, está ganando toda la comunidad y está ganando Cuba, que es finalmente que es lo importante, ¿no? De manera general, con estos 3 proyectos se ha logrado la modernización del sector agropecuario, fundamentalmente en el ámbito de acción de los pequeños productores agrícolas mediante el incremento de los activos físicos, humanos, sociales y ambientales, aumentando su competitividad, sustentabilidad y una gradual inserción en el mercado interno, logrando mayores niveles de eficiencia económica en el sector rural cubano. Es muy satisfactorio el acompañar yo podría decirlo así, nuevo despertar de la agricultura cubana, expresar todo ese potencial productivo que tiene Cuba y en ese sentido un activo fundamental que es sus instituciones de investigación y desarrollo tecnológico en íntima vinculación con el sector productivo. Eso es algo que significa a Cuba y de lo cual tenemos que aprender mucho en otros países de cómo amarrar mejor esos dos mundos para hacer realidad una agricultura más próspera y sustentable.